Hola a todos, soy el doctor Sebastián Lux, soy broncopulmonar y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Campus Sur, alias Hospital Barros Luco. Y les voy a presentar esta clase, que es la clase de hemoptisis. La hemoptisis representa el 0,2% de las hospitalizaciones, es una entidad potencialmente mortal que puede comprometer la hemodinamia, la parte ventilatoria y la respiración. Siempre es desafiante su diagnóstico y va a implicar un manejo multidisciplinario, tanto por broncopulmonar, radiólogos, cirujano natural e intensivista. Las causas son múltiples y ahí les puse más de la que uno quisiera porque son muchas, ¿no? Imposible ponerse la memoria, pero uno probablemente tenga que conocer las más frecuentes y saber qué hacer con ellas. Y lo otro que también es complejo es que tiene muchas definiciones de severidad y mi desafío en esta clase es tratar de dejarle una de las definiciones que se les quede grabada. La definición de hemoptisis es la expectoración de sangre desde la vía aérea inferior, o sea, bajo las cuerdas vocales, la cual vamos a diferenciar de la pseudohemoptisis, que es sangre que proviene de cualquier otro lado, como del tracto gastrointestinal u otorrinolaringológico. Otra cosa importante es que es la circulación pulmonar, va a provenir tanto de las arterias pulmonares, de las arterias bronquiales, u otras ramas que vengan de la circulación sistémica, de la cual también provienen de las arterias bronquiales. La circulación que llega al pulmón desde las arterias pulmonares representa el 98% de la sangre, 2% de las bronquiales. Y a veces puede representar el 5% de la otra sistémica, pero cuando hay malformaciones u otras variantes. La gran diferencia es que el sistema pulmonar es de baja presión y el del sistema bronquial, que es sistémico, es de alta presión. Entonces va a determinar que la circulación que es de alta presión va a determinar el 90% de los sangrados hemoptísicos, no así los de baja presión, que van a representar el 5% de los sangrados. Las causas son muchas, pueden ser de vía aérea, pueden ser del parénquima o pueden ser vasculares. De vía aérea, por ejemplo, el cáncer, bronquiectasias, trauma de vía aérea. Las parenquimatosas como infección inflamatoria, contusión, drogas. Y vasculares como por ejemplo el tromboembolismo pulmonar. Estas diapositivas yo se las voy a dejar. Otra forma de diferenciarlo es si la hemoptisis ocurre en un país de alto ingreso o de bajo ingreso, porque la epidemiología es distinta. Países de altos ingresos vamos a tener las infecciones respiratorias como causa principal, después el cáncer de pulmón y luego las bronquiectasias. Cuando tenemos países de bajo ingreso, vamos a tener infecciones, pero en particular la tuberculosis, paragnomiasis, que ocurre en Asia, enfermedad generada por un parásito, un gusano, que finalmente el paciente termina expectorando sangre con huevos, y bronquiectasias. Aquí hay distintas causas de hemoptisis masiva en países desarrollados, donde las primeras causas son la bronquiectasia y el cáncer de pulmón, seguido por algunas otras infecciones. Y en países que son, estos son solamente países de primer mundo, quizá uno podría considerar Sudáfrica en esa temporalidad que fuera de tercer mundo, probablemente era así. En cuanto a la severidad, la hemoptisis va a ser severa cuando el paciente expectora mayor a 500 cc en 24 horas, pero la definición es bien amplia, va a depender del autor, que va de 200 a 1000 cc en 24 horas. O un sangrado que vaya a 150 ml por hora, que va a colapsar todo el espacio muerto anatómico, que es hasta la tráquea. O 50 ml por hora en un paciente que tenga patología pulmonar previa. Otros autores, el programa que yo veo siempre, que es Up to Date, informa 150 en 24 horas o 100 en una hora. Una hemoptisis moderada va a ir de 20 a 30 cc en 24 horas hasta 500, considerando los bemoles que le expliqué en la severidad. La leve va a ser menor a 20 a 30 ml. Es difícil cuantificar la cantidad de sangre porque las tazas son de distinto tamaño y hay sangre mezclada con otras cosas también. Entonces, es complejo. Entonces, una forma para evaluar la severidad de la hemoptisis es qué tan grave está el paciente, más que la cantidad. Entonces, una hemoptisis que sea severa o masiva va a ser la que amenaza la vida, que va a comprometer la hemodinamia, la oxigenación o la ventilación. Dentro de los elementos destacables de la historia clínica, vamos a tener el tiempo de evolución de la enfermedad, la frecuencia y si hay o no hay disnea.
la cantidad de hemoptisis, si hay un antecedente de trauma o no, historia de tabaquismo, historia de fármacos como anticargantes, anticoagulantes, historia de tóxicos y las comorbilidades pulmonares clásicas como la bronquiectasis, la bronquitis crónica, neumonía, fibrosis quística, etc. Vamos a tener enfermedades cardíacas como la estenosis mitral, enfermedades vasculares como la tromboembolia venosa o el TEP, y enfermedades sistémicas como inmunosupresión renal, hematológica, autoinmune, enfermedad u otra enfermedad sistémica. El examen físico va a ser importante evaluar la gravedad del paciente en cuanto a la hemodinamia con signos de shock, de falla ventilatoria. Signos de trauma, por ejemplo, puede venir un paciente con una herida cortopunzante y que se a causa de la hemoptisis. El examen pulmonar estridor, crépito, sibilancias, murmullo pulmonar disminuido o abolido, puede haber un derrame, una hemoptisis en el contexto de trauma que haya hecho derrame también con hemotórax por daño vascular. Ocultación cardíaca, búsqueda de soplos. Inspección de la piel en busca de enfermedades sistémicas, púrpura, telangiectasia, equimosis o sangrado. Al laboratorio va a ser importante la bioquímica, función renal, por ejemplo, en el riñón pulmón, hemograma buscando anemia, plaquetopenia, coagulopatía, si es que hay que corregirla, ausencia anticoagulante, por ejemplo, ProBNP o dímero en otras enfermedades como cardíacas y tromboembolias. Estudio inmunológico, ANA-ANCA, ANA en lupus, ANCA en vasculitis. Y cultivo de espectroscopia en búsqueda de infecciones, búsqueda de infecciones bacterianas, búsqueda de tuberculosis, por ejemplo. La radiología de tórax, la radiología de tórax va a servir para ver causas groseras, identificar el lado sangrado a la hora de entrar a la broncoscopia. El angiotac va a ser de mucha más ayuda, pero va a depender de la estabilidad del paciente realizarlo. Un paciente inestable no se puede, hay que hacer otras cosas antes. Y va a ayudar al diagnóstico en 70-88% de los pacientes. Sirve para identificar de manera más precisa el sitio sangrado y lo vamos a tener en algunas situaciones, en algunas otras también, pero les quería ejemplificar esto. Por ejemplo, si echamos un cáncer, si tenemos bronquiectasis enfermedad cavitaria o si hay hemoptisis que amenaza la vida, por ejemplo. La angiografía en cuanto a diagnóstico no va a ser muy útil. Probablemente la angiotac tenga mayor rendimiento. No lo vamos a poder hacer en pacientes que están muy graves, solo para diagnóstico, por ejemplo. Sí para terapéutica, que es un tema que voy a hablar después. La broncoscopía va a ser útil en la identificación del sitio de sangrado, ayudado con la radiología. Coartar con distintas técnicas de sangrado y va a ser útil, o sea, es probable que sea necesario hacerlo antes de las 48 horas del ingreso del paciente. Hay algunos scores pronósticos que vamos a poder utilizar tanto en el servicio de urgencia como en la UCI para en primera instancia en el servicio de urgencia determinar si va a requerir mayor estudio o no el paciente. Con 0 puntos no vamos a hacer nada, mayor a 0 puntos vamos a estudiarlo. ¿Cuáles son los elementos que dan puntaje? Presión sistólica menor a 100, historia de cáncer, historia de hemoptisis con sangre fresca o dos o más episodios de hemoptisis. Cualquier punto va a requerir ingreso del paciente de estudio, 0 puntos va a requerir probablemente estudio ambulatorio. Y en UCI va a ser importante porque aprecia inmortalidad, la necesidad de ventilación mecánica, el cáncer, infecciones por Aspergillus, compromiso extenso radiológico, compromiso circulatorio pulmonar o alcoholismo crónico va a determinar, mientras más puntos tengan, mayor mortalidad, siendo, por ejemplo, 0,1% de mortalidad y 7,91% de mortalidad. En cuanto al manejo, vía aérea, intubación orotraqueal si es que es necesario, monobronquial si es que es necesario, tubo doble lumen si es necesario. Se sugiere intubar con un tubo 8 o más porque va a permitir con mayor facilidad el drenaje de la sangre con aspiración y poder introducir un broncoscopio terapéutico, el cual es más grueso y también va a permitir que cuidemos el broncoscopio porque con tubos pequeños se puede dañar, son muy caros. Vamos a poner el paciente en decúbito lateral. Aquí el tip es ponerlo el lado que está afectado, que está sangrando, hacia inferior. O sea, si el paciente está sangrando por el lado derecho del tórax, del pulmón, pulmón derecho, vamos a tener que poner el paciente hacia el lado derecho, de cúbito lateral derecho. Eso va a permitir que se afecte solamente el lado que está afectado y no se comprometa el lado sano. Vamos a reanimar con cristaloide, vamos a transfundir si es necesario, vamos a corregir coagulopatía si es necesario, vamos a administrar vasoactivo si es necesario, vamos a revertir anticoagulantes si es que es necesario. El manejo endovascular, más allá de lo diagnóstico de la angiografía que no es tan útil,
el angioTAC ahí tiene mucha relevancia en cuanto al manejo endovascular, la angiografía y la embolización entran a tener un rol muy preponderante. La sensibilidad diagnóstica es bien alta, entonces vamos a detectar poquito sangrado, aparte vamos a detectar vasos tortuosos que van a permitir identificar el lugar del sangrado y embolizarlo. ¿Con qué? Con materiales oclusivos como los que están escritos acá, microesferas, coils, partículas de alcohol. En general es 85% de exitoso, pero tiene recaída del 42%. No cualquier paciente debería ir acá porque tienen riesgo, o sea, hemoptisis que amenaza la vida, alguna lesión que sea susceptible, uno lo va a hacer, pero no todos los pacientes, porque hay problemas, pueden haber disecciones vasculares que pueden ser graves, y de las cosas más temidas, enfermedad más temida del radio intervencional va a ser la compromiso arteria espinal anterior y un síndrome medular. Y eso es muy malo para el paciente y para el operador. En cuanto al manejo endoscópico, vamos a tener la broncoscopía va a permitir identificar el sitio sangrado, remover coágulos, limpiar la vía aérea, minimizar la sangre que se va a otros lugares del pulmón. Vamos a tener dos alternativas, la flexible, que es más fácil de utilizar, que va a tener algunos problemas de visión, pero no son tantos, y va a tener menos capacidad de succión que la broncoscopía rígida, que aparte va a permitir hacer más terapéutica y va a permitir ventilar y oxigenar al paciente. Con flexible también se puede hacer eso, pero a través de un tubo orotraqueal. La broncoscopia terapéutica va a permitir cuáles son los elementos que la conforman. Bueno, instilar suero frío a 4 grados, instilar adrenalina, espersil, administrar calor con láser o con plasma, administrar frío con crioelectrodos y ocluir con algunas sustancias químicas como fibrinogenotrombina, que generar un coágulo. Aquí está la cajita de Tissucol. Administración acrilato, surgicel, balones o válvulas. Aquí les muestro una foto que saqué de un libro, Murray, les voy a poner la bibliografía también. Les voy a compartir donde tenemos un bronquio inundado de sangre. Se aspira, queda todo limpio y ve cómo se quedaron la imagen casi una impresión a 3D de los bronquios con material coagulado. Y la última opción es el manejo quirúrgico. Es caso refractario, la morbilidad es alta, hasta 50%, la mortalidad hasta el 20%. Solo caso refractario va a ser la primera elección en eh, en enfermedades raras como fístulas vasculares o cuando hay antecedentes trauma. Pero solamente en casos refractarios que fracasan todas las otras medidas. Y aquí tenemos un cuadro resumen, algoritmo en el cual vamos a tener hemoptisis. A la izquierda vamos a tener una no masiva que no amenaza la vida. Vamos a poder hacer una evaluación clínica, tomar imágenes, hacer broncoscopía diagnóstica, hacer un manejo médico respecto a la causa que nosotros diagnostiquemos. Cuando tenemos una hemoptisis masiva, vamos a definir la estabilidad del paciente. Si está estable, vamos a hacer lo mismo que en no masiva. Cuando el paciente no está estable, hay que estabilizarlo. ¿Cómo? Posicionar, tubo endotraqueal, acceso endovenoso, uso de fluido, droga vasoactiva, revertir anticoagulante del Aspersil, por ejemplo. Y llamar a todo nuestro equipo de radiología intervencional, intensivista, yo, el broncopulmonar, cirujano. Vamos a tomar una radiografía de tórax, vamos a identificar el lado del sangrado, lo cual también nos va a ayudar a posicionar. Y vamos a hacer una broncoscopia terapéutica, ¿no? Cuando vamos a ir a tratar de coartar el sangrado. De ser posible o de tener alguna patología específica, vamos a poder ir de inmediato a la angiografía y terapéutica. Y si es que todo falla, vamos a ir a cirugía. Conclusión, vamos a tener una enfermedad, la hemoptisis, que va a tener múltiples causas, vamos a tener hartos problemas con la definición y yo les sugiero que ocupen el concepto de hemoptisis que amenaza la vida. Vamos a requerir un manejo multidisciplinario que va a requerir manejo geográfico con radiología intervencional, endoscópico con broncopulmonar y quirúrgico en el último caso. Así que un gusto hacerle esta clase, le hice también la de TEP. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir en mi correo. Así que estén bien y que disfruten su curso de neumología para el tercer año. Un gusto.